Bueno, hola, hola, buenas tardes amigos y hermanos. Eh, bueno, bendecida tarde o bendecida noche para los que a esta hora se vayan a conectar a este cuarto video de los diezmos y de las ofrendas de la gracia. Tema muy importante amigos. Con este tema yo me desintoxiqué totalmente de la falsa religión de estos charlatanes de la palabra de Dios. Toman la palabra de Dios como una fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Veremos a ver quién se va a conectar a este video en vivo y en directo, amigos y hermanos, para darle una continuidad a este importante tema. Yo le llamo importante, hermanos, porque ahí es donde nos damos cuenta que todos lo han tomado como un negocio y que nos han engañado. Nos han engañado de una manera increíble. Nos han engañado de una manera increíble, amigos y hermanos. Vamos a esperar que se vaya conectando algún hermano. Bueno, vamos a mirar, amigos, vamos a mirar un poquito sobre los diezmos. Ya vamos a mirar cómo está tipificado el diezmo de la gracia. Vamos a hacer un resumen, en el último video vamos a hacer un resumen de todo lo que les he venido hablando. Voy a hacer un resumen de todo lo que les he venido hablando de este importante tema de los diezmos. Entonces, ya finalizando el tema, tal vez en el sexto o séptimo video, les voy a hacer un resumen de todo lo que les he venido hablando. En el video que hace unas 3 horas terminé, les dije que este tema yo lo manejo al 100%. Tal vez no se los voy a explicar en este último post, o en esta última entrega, no lo voy a poder explicar total porque fueron 14 videos los que hice. Ahora no llevamos sino un cuarto video, pero voy a tratar de resumir un poquito, pero vamos a hacer un resumen total cuando hayamos terminado el diezmo de la gracia. Vamos a hablar también de Melquisedec. Vamos a hablar de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? Entonces, hermanos, ya miramos para quién eran los diezmos, quién era coparticipante de ese diezmo. También vimos que ese diezmo era únicamente para un determinado segmento de la población allá en Israel, que no eran todos los de Israel los que diezmaban, sino únicamente los terratenientes eran los únicos que diezmaban, pero no diezmaban las mujeres, no diezmaban los huérfanos, no diezmaban los niños, no diezmaban las viudas, no diezmaban los extranjeros, no diezmaban los pobres, únicamente los terratenientes de Israel, los que habían recibido riqueza, eran los únicos que pagaban, digámoslo de esa manera, los que pagaban un tributo, le pagaban un tributo a Dios, llevándolo. Obviamente ese diezmo no era para Dios, porque Dios no necesita nada del hombre, solo que Dios pedía ese diezmo para alimentar a los levitas y también a esa cierta población de Israel, que eran los huérfanos, las viudas, los extranjeros. También comía el diezmador y también comía la familia del diezmador. Pero en la gracia, amigos y hermanos, en la gracia no se diezma. En la gracia no se diezma. Ya sabemos, amigos y hermanos, que el diezmo en Israel no era dinero,
aún habiendo dinero, pero el diezmo en Israel no era dinero, eran alimentos, era comida, era alimento. Eso era lo que los terratenientes llevaban al alfolí, era alimento. En la gracia, como nos abarca a todos, la gracia abarcó al pueblo de Israel y la gracia abarcó a las demás naciones que somos nosotros los del pueblo gentil. Entonces el diezmo no es para el pueblo gentil. Dios no pide diezmos al pueblo gentil, ni tampoco le pide ya diezmos a Israel. No le pide porque todo se sintetizó en una sola doctrina, en una sola palabra. Esas actas de esos mandamientos quedaron anuladas, dice claramente el apóstol Pablo. Vamos a mirar el texto más adelante. Eso quedó anulado y clavado en la cruz para hacer un solo pueblo. Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. ¿Ves? Entonces ya en la gracia no hay diezmo, ya no hay diezmo monetario, no hay diezmo monetario ni hay diezmo de esa manera. No se puede tipificar, mucho menos de esa manera se podría tipificar que el diezmo es dinero. ¿Por qué? Porque, amigos y hermanos, el templo de Jerusalén fue derribado, creo, por el emperador Tito. Fue derribado por el emperador Tito. 70 años, fue derribado 70 años antes de la venida de Cristo, y 70 años después de la ascensión de Cristo fue otra vez derribado. Entonces, si se derribó el diezmo, pues obviamente, si se derribó el templo, por supuesto que el alfolí también fue derribado. Pero ¿qué es algo maravilloso, algo importante, hermanos? Que siempre el Señor ha tenido cuidado con la humanidad, con aquellos con los que el Señor ha rescatado y con los que el Señor quiere rescatar. Les voy a mostrar el diezmo de la gracia, no para tipificarlo en ese rubro o en esa escala del 10%, que es que el hermano cristiano, el que cree en Jesucristo, la hermana, el hermano que cree en Jesucristo, entonces tiene que dar diezmo. Recordemos, amigos y hermanos, que el diezmo únicamente en Israel lo daban los hacendados, los jefes de las tierras, los hacendados, los terratenientes. En la gracia el diezmo lo puede dar cualquiera. Ya todos, prácticamente en Israel, casi todos hacían uso del diezmo. Todos eran partícipes del diezmo, porque comía el levita primeramente. Segundo, comía el huérfano. Tercero, la viuda. Cuarto, los extranjeros. Quinto, el diezmador. Y sexto, la familia del diezmador. Prácticamente el diezmo era para todos. Había una equidad, una justicia. No había, en Israel no había gente que aguantara hambre. En Israel no había gente que aguantara hambre. Dios tenía cuidado de todos. Dios tenía cuidado de todos. En la gracia, amigos y hermanos, hay un cuidado mayor. El Señor nos enseñó a tener un cuidado mayor entre todos. Entre todos. Les pondré un ejemplo, amigos y amigos, mirando aquí Hechos. Les voy a mostrar el diezmo de la gracia, pero óigase bien para que no se malinterprete. Pero no es para tipificarlo en esa escala del 10%. No, el diezmo de la gracia podríamos decir que es más extenso, más amplio. Pero no es para darle a los apóstoles o al apóstol. Ni tampoco el diezmo de la gracia es para llevar el 10% de su salario cada 8 días o cada 15 días o cada mes al pastor que te está supuestamente predicando la palabra. El diezmo en la ley era un diezmo anual. Era anual. El diezmo se hacía cada 3 años. Uno anual y otro cada tercer año. Al sexto año descansaba el diezmador. ¿Por qué? Porque la tierra se dejaba descansar
por un año. Pasaba ese año y nuevamente había que diezmar los terratenientes, los jefes de las casas paternas. Pero fíjate bien cómo era la iglesia primitiva y cómo podemos ver y tipificar el diezmo de la gracia. Claro, claro. Dicen algunos líderes que les gusta mucho defender su diezmo, y también dicen algunos miembros que les gusta mucho diezmar porque creen que si dan 10 el Señor les va a dar 30 o les va a dar 100. ¿Sí? Hay muchos que creen que por dar 10 el Señor les va a dar 100. Eso es un diezmo mezquino, eso es un diezmo condicionatorio. Entonces, fíjense bien, amigos y hermanos, miren el diezmo de la gracia. Les voy a enseñar unos 2 o 3 textos del diezmo de la gracia. Fíjense bien. Hechos 4:32, amigos y hermanos. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los creyentes, de los que habían creído en el Señor, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate cómo era la gracia, porque si ustedes miran los evangelios, el Señor siempre estuvo pendiente de los pobres. El Señor siempre estuvo pendiente de los pobres. Lo que Él tomaba, no porque Él pedía, sino que habían mujeres que eran mujeres importantes de Israel, mujeres importantes que habían creído en el Señor, mujeres hacendadas, eran mujeres hacendadas, porque dice la Escritura que habían varias mujeres que le servían al Señor de sus haciendas, o sea, no eran pobres, eran mujeres reconocidas, eran secretarias, eran mujeres de personajes distinguidos allá en Israel, y dice que estas mujeres le servían al Señor de sus haciendas. De esas ayudas o ofrendas que estas mujeres importantes le daban al Señor, ahí estaban los apóstoles y ahí estaba Judas, que era el tesorero. Judas era el tesorero, era el diácono. En ese momento era el diácono, era el tesorero. Él llevaba la bolsa, y el Señor con ese dinero compraba pan, compraba peces, compraba comida para él y sus discípulos. Pero también el Señor tenía cuidado de las multitudes. Él alimentaba a las multitudes. Él daba de comer de ese mismo dinero que él recibía, él le daba a los más pobres. El pueblo presenció un gran milagro que hizo el Señor cuando quiso alimentar toda esa multitud. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, fíjense bien, hermanos, ya llegando a la gracia, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder, fíjense bien, hermanos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos. Fíjense bien el diezmo de la gracia, hermanos, porque las personas allí en ese tiempo era de un alma y de un corazón y un alma, todos, dice, y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Había una confraternidad, había una unión entre ellos, había una equidad, un balance, una justicia social entre los hermanos de ese tiempo, amigos y hermanos. Había una igualdad. Vendían sus casas, sus heredades y traían el precio y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Con este texto, hoy en día nos han engañado a muchos hermanos. Cuando se hacen esas recolecciones en las organizaciones religiosas, toman este texto,
los líderes de las organizaciones toman este texto para saquear al pueblo, para quitarle hasta el último peso al pueblo. Pero fíjense bien, hermanos, vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Pero estos hombres de Dios, llamados o denominados los apóstoles, ellos nunca tomaron ocasión para aprovecharse del pueblo o para enriquecerse, amigos y hermanos, para enriquecerse con las ofrendas del pueblo. No, de ninguna manera. Estos hombres de Dios nunca tomaron esa ocasión de enriquecerse a costillas de los pobres, de los necesitados. Cuando la iglesia, que era de un alma y de un corazón, vendían todas estas propiedades, era porque ellos sabían que los siervos de Dios, los apóstoles, eran hombres justos y que habían hecho caso al mandamiento del Señor cuando les dice, no llevéis bordón, no llevéis alforja, porque el obrero es el obrero es digno de su alimento, no de su salario. Ese texto donde dice su salario, eso está mal tergiversado. Dice, hermanos, dice, sanad enfermos. Versículo 9 dice, dice una parte de la escritura, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo capítulo 10, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Entonces, ¿cómo creen, amigos y hermanos, que los apóstoles iban a tomar ocasión de tomar esas ofrendas, de esas heredades, de esas casas que los hermanos vendían para ellos enriquecerse, para comprar lujos de ese tiempo, para hacerse un castillo, un palacio parecido al del rey de ese tiempo, al rey, bueno, ya sabemos, aquel rey de ese tiempo de Jerusalén? No, dice, y se repartía. ¿Qué hacían los apóstoles? Y se repartía a cada uno eso vendido, como había un solo corazón, una sola alma, había una igualdad de condiciones, los apóstoles tomaban ese dinero y lo repartían según su necesidad. Eso sí es equidad y eso sí es justicia social, amigos y hermanos. Eso sí es equidad y justicia social. Pero un hombre de Dios, un predicador, un líder, un cristiano, no puede exigir diezmos a la congregación, porque eso era un mandamiento de la ley. No me digas que los diezmos, que eran alimentos y frutos de la tierra, no me digas que no era de la ley. Era de la ley. Era de la ley, y nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, pero los diezmos sí eran de la ley. Por eso los apóstoles, amigos y hermanos, nunca percibieron diezmos del pueblo, nunca. Ese tema no tuvo lugar dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia ni de los judíos, ni de la iglesia de los gentiles. Eso no fue tema para los apóstoles. Ellos no tomaron ocasión para enriquecerse con ofrendas o con diezmos de la iglesia. Porque aquellos pastores que dicen que no toman diezmo, sí, ellos dicen, hay algunos que reconocen, no, el diezmo no es de la gracia, el diezmo era la ley, nosotros únicamente pedimos ofrendas, pues para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Bueno, pero yo le pregunto al pastor, ¿y esas ofrendas que tú tomas para qué es? No, dicen ellos, no, es que estas ofrendas son para la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Construir templos, casas de oraciones, construirle la casa pastoral al pastor. Denme un ejemplo.
Para los que conocen la palabra, denme un ejemplo, un solo ejemplo, donde con las ofrendas que se hacían en ese tiempo, algún apóstol o algún pastor, algún diácono, se hizo de una casa de oración, de una casa pastoral. ¿En dónde están dónde están? Quizás haya olvidado ese versículo de la Biblia, porque yo he leído la Biblia varias veces, toda la he leído de pasta a pasta, pero quizás se me escapó ese versículo de la Biblia. Muéstrenme, amigos y hermanos, donde hay un versículo de la Biblia donde diga que algún pastor, algún diácono, algún encargado, algún obrero o algún apóstol construyó una casa con ese dinero. O quizás se compró el caballo del año, en ese tiempo, estamos hablando de ese tiempo. O quizás se compró una barca muy buena para transportarse, o un camello para transportarse, o se hizo un palacio, se hizo un castillo, se hizo de un zoológico, se hizo de una mansión, se hizo de un edificio. Enséñenme, amigos y hermanos, que yo no veo. Los apóstoles sufrían naufragios, eran nómadas, ellos no tenían morada fija. Ellos fueron predicando el evangelio del reino de Dios por muchas ciudades, por muchos pueblos, por muchas aldeas. Se fueron a otros países. Pablo se fue más allá de las regiones, lejos, a predicar el evangelio donde otros no habían predicado el evangelio. ¿Ves? Este es el diezmo de la gracia. Este es el diezmo de la gracia. Por eso el Señor no quiere que haya ningún necesitado en este tiempo. El que predique el evangelio, amigos, llámese apóstol, llámese pastor, llámese profeta, llámese misionero, llámese obrero, llámese obispo, llámese diácono, como quiera, el que quiera predicar el evangelio, tiene sobre él un peso de responsabilidad, que es propender por los derechos y por las necesidades del pueblo. Y oiga bien, amigos, oiga, ministros, pastores, no solamente del que es creyente, no solamente del que es creyente, también de los que no han creído a la palabra, de los que no han creído en el evangelio. También es la responsabilidad del que predica la palabra. Ayudar, es la ayuda mutua. El diezmo de la gracia es la ayuda mutua, y aquí lo estamos mirando. Y aquí lo estamos mirando. Que los apóstoles, ellos recibieron todo ese dinero de propiedades que los hermanos vendían, de casas y de heredades, y lo tomaron para ayudar a los pobres de la congregación. Viudas, habían muchas viudas, habían huérfanos, habían griegos, habían extranjeros de todas las nacionalidades que llegaban a Israel. Y los apóstoles, la iglesia de Cristo de ese tiempo, era conocedora y ponía en marcha todos esos deseos de Dios. Fíjense bien, amigos y hermanos, que los apóstoles nunca pidieron diezmos. No sé por qué. A nosotros nos han enseñado que en este tiempo hay que diezmar, porque si así fuera no lo hacen conforme a la ley. Ya vimos en los anteriores videos, no lo hacen conforme a la ley, porque habíamos hablado. Les voy a enseñar un detalle, les voy a mostrar un detalle, amigos, porque ya habíamos hablado que el diezmo le pertenecía a levita, entre otros. El diezmo era incluyente para todos, pero les voy a mostrar, amigos y hermanos, que el diezmo era levita, era de los levitas, pero había un hombre de Dios que también fue llamado apóstol. En ese caso había un solo apóstol. En ese caso, déjenme en sus comentarios, amigos. Bueno, en ese caso había un solo apóstol, un hombre que fue llamado apóstol, que él si pudiera haber dicho en ese tiempo, hubiera podido haber dicho, amigos y hermanos, bueno, yo soy apóstol de Jesucristo, y a mí me corresponde el diezmo, porque yo sí soy levita. Había un apóstol que fue llamado apóstol de Jesucristo, que
él sí pudo haber pedido el diezmo porque era levita. Sin embargo, amigos, este siervo de Dios, este apóstol de Jesucristo, nunca tomó lugar ni tomó ocasión de percibir diezmos de la iglesia de ese tiempo, porque el diezmo era de los levitas. Ahí está, creo que es ahí es a ver, les muestro, amigos y hermanos, en Deuteronomios, bueno, en Deuteronomios 26:12. Vamos a mirarlo. Deuteronomio 26:12. Vamos a mirar. Deuteronomios 26:12. Amigos, cuando vean este video, tomen la Biblia. Dice, Deuteronomios 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita y al extranjero. ¿Ves? Bueno, hay otro que dice más claro. Bueno, números 18-21 dicen que era una vez al año. ¿Ves? Deuteronomios 14:28, vamos a mirar qué dice en Deuteronomios. Si es Deuteronomios 14:28, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad, y el extranjero, el huérfano, la viuda de tus poblaciones, y comerás y serán saciados, para que el Señor Dios te bendiga en toda obra. Bueno, hay otro texto donde dice, porque el diezmo lo he dado a los levitas porque no tuvieron heredad, Entonces, eso queda claro que el diezmo era primeramente para el levita, para el huérfano, para el extranjero, para la viuda, y para que todos se saciaran. Eso era lo que estaba haciendo la iglesia primitiva de este tiempo, amigos. Eso era lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Ellos dicen que eran de un alma y de un corazón, y que nadie decía tener suyo nada, sino que todas las cosas las tenían en común, y vendían sus casas, sus heredades, y lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles no se enriquecieron, no compraron propiedades, no compraron heredades, no tomaron ocasión para enriquecerse, hacían caso al mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo repartían conforme a la necesidad de cada uno. Pero había un hombre, hermanos, que era levita, uno de los siervos de Dios, uno de los apóstoles de Jesucristo, que aparece fungiendo como apóstol. Había un hombre que era levita, pero él ya entendía que ya el diezmo no correspondía en ese tiempo de gracia, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Quién era ese hombre? Aquí lo vamos a mirar en Hechos 4:36. Dice, entonces José, ¿quién era José? El que estaba allá junto a Matías, que también resultó siendo apóstol. El que estaba allá junto a Matías, que también resultó siendo apóstol. Ahí lo pueden ver en Hechos 1 en adelante. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ahora, si quieres ver que Bernabé fue apóstol, váyase a Hechos 14:5 y a Hechos 14:14. Ahí te va a mostrar que Bernabé fue apóstol. Y fíjate bien a lo que yo quiero que veas, que este era el único apóstol o siervo de Dios que hubiera podido decir, yo como soy levita, entonces puedo reclamar los diezmos. Dice que los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Era el único apóstol que se acreditaba como levita. Sin embargo, no tomó diezmos. Sin embargo, no tomó ofrendas de la iglesia. Sin embargo, no se enriqueció con diezmos ni ofrendas. Antes, fíjate bien lo que hizo este hombre de Dios. Como tenía una heredad, fíjate por qué halló gracia
delante de Dios y también fue llamado a un ministerio. Él fue el promotor. Este hombre llamado Bernabé fue el promotor del ministerio del apóstol Pablo. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermoso, qué belleza, qué hermosura, amigos y hermanos, es ver la verdad, enseñar la verdad sin pelos, ni tapujos, ni buscando conveniencia. Este era el único hombre de Dios, llamado también al apostolado, al ministerio, a la predicación, que tenía una heredad natural de Chipre, levita, natural de Chipre. No dijo, yo soy levita, yo soy apóstol y además soy levita, entonces pues ustedes, la iglesia y todos los demás apóstoles, me tienen que diezmar a mí. No, de ninguna manera, amigos y hermanos, de ninguna manera. Estos hombres o este hombre tomó ocasión, ninguno de los apóstoles, ninguno de los siervos de Dios tomaron ocasión para servir. Fíjate bien que en el libro de Hechos 6, 1 en adelante, hemos hablado del diaconado, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese es el diezmo de la gracia, hermanos y amigos. Ese es el diezmo de la gracia. Distribuir. Fíjate que aquí los hermanos habían vendido sus casas, sus heredades, y lo traían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles con eso compraban alimentos, alimentaban a la multitud, alimentaban a las viudas, a los huérfanos, a los griegos, a todos. Había una igualdad de condiciones. Pero ¿cuándo ves, amigos y hermanos? ¿Cuándo tú ves que eso se haga en alguna organización religiosa? Yo no lo he visto. Hasta el momento yo no lo he visto. Último texto, amigos, ya para terminar este video. Espero que muchos vayan a ver este video y que lo puedan compartir a través de todas sus redes sociales. También, amigos y hermanos, estoy en YouTube como Alfredo Corrales, es LDM, Conocimiento y Verdad. Es LDM, Conocimiento y Verdad. Ahí me encuentran en YouTube. Suscríbanse al canal, compartan estos videos para que muchas otras personas se suscriban y puedan ver estos videos que nos saca de tanto engaño, de tanta mentira. Fíjate el diezmo de la gracia. Mira lo que hace el Señor. Ni el Señor pidió ofrendas. Él no pidió ofrendas. El Señor no pidió ofrendas. También, amigos, si ustedes encuentran un texto donde el Señor le haya quitado ofrendas a un pobre, yo le pido el favor de que me digan. Yo les pido el favor de que me muestren esos textos, porque yo, la verdad, amigos y hermanos, yo no los he encontrado. Yo no los he encontrado. Pero te voy a mostrar otro texto muy hermoso, hablando acerca del diezmo de la gracia. Vuelvo a reiterar, no para tipificarlo como diezmo, sino, fíjate bien que el diezmo de la gracia es la comunión y el repartimiento del pan entre los unos y los otros, el pan y las oraciones. Eso es muy importante que analicemos qué era lo que la iglesia hacía cada día en sus casas o en el templo, cuando el templo todavía no había sido derribado. Mateo 25, capítulo 25, versículo 31 en adelante, aproximadamente, hermanos, hasta el versículo 40 se lo voy a leer, o el 41 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. No dice que serán reunidas delante de él todas las iglesias u organizaciones que hoy existen, no. Él no va a venir a reunir a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, a la iglesia Luz del Mundo, a la iglesia Testigos de Jehová, a la iglesia Asambleas de Dios, a las iglesias Ministerial de Jesucristo, a las de Avivamiento, a la iglesia universal. No, él no viene por eso. Él dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha, fíjense bien hermanos, el diezmo de la gracia. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35, muy importante. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, o sea, los de su derecha, entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ese es el diezmo de la gracia. Eso es darle al Señor. Fíjese bien, cuando estos pastores religiosos de hoy en día dicen, no, es que esos diezmos son para el Señor, esas ofrendas son para el Señor. No, esas ofrendas no son para el Señor, esas ofrendas son para estos líderes, para ellos enriquecerse, para ellos amasar fortuna, para ellos hacer y acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Quieres hacer tesoros en el cielo? ¿Quieres diezmar? ¿Quieres tener un diezmo de la gracia? No es el 10, no es el 5, no es el 15, no es el 20. El diezmo de la gracia es lo que tu corazón voluntariamente te diga. Darle al huérfano, darle a los más pequeños, darle a los más necesitados. Por eso los justos le responderán, Señor, pero ¿cuándo lo hicimos contigo? ¿Cuándo lo vimos? Ahí está, hermanos. Ahí está. ¿Quieres ver al Señor? Ahí está en el pobre, en el necesitado, en el huérfano, en la viuda. Ahí está el Señor. El Señor no está por allá en un hombre mercenario del Evangelio, como nos lo han enseñado. Es que el Señor está en el apóstol, está en el siervo, está en el profeta. No, hermano. El Señor está en ti, en mí, pero está más magnificado en los pobres de este mundo. Y si tú, de lo que ganas, de tu alimento, de tu cosecha, sacas el 1, sacas el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, lo que tú quieras dar, hermanos. Puedes dar el 1% y le estás dando al Señor y vas a ser bendecido. Ese es el diezmo de la gracia. Espero, amigos y hermanos, que esos dos importantes textos los hayan podido analizar, observar y que sea de beneficio para tu vida y que puedas, amigos, salir de esa mentira y de ese engaño. Si te gustó el video, compártelo, amigo, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que haga un video, YouTube te anuncie. Paz, gracia y bendiciones, mis hermanos y mis amigos. Dios les bendiga, se les ama mucho y se les quiere con el corazón.